Pues bien, mis hermanos, ya saltó la liebre, entonces voy a tratar de contestar. Primeramente es una pena que un apologeta católico se tome el tiempo para investigar el Producto Interno Bruto de México y ese tiempo no lo tome para poder escuchar las historias de los que verdaderamente son las víctimas, ¿verdad? Porque evidentemente su postura es siempre el de ningunear, minimizar, relativizar el sufrimiento de estos hermanos. Todo evidentemente para poder defender aún en lo indefendible a su semidios, el presidente Trump. Entonces, pues vamos a responder. Vamos a responder. Él primero en su escrito critica la hipócrita reacción del gobierno mexicano respecto a esta crisis migratoria del presidente Trump. Y miren, lo primero que puedo decir es, si él tuviera la intención de ponerme un saco del perfil del mexicano que está atacando a Trump, pero que no, siendo mexicano él, no ha atacado a el gobierno mexicano ante la crueldad con la que trata a inmigrantes centroamericanos o caribeños, pues infórmenle a este apologeta que ese saco no me cabe, no me cabe. Los que me han venido siguiendo desde que evangelizo en las redes sociales sabrán que no son pocas veces que he confrontado al gobierno mexicano respecto a estas políticas. Más aún, estas redes sociales apenas van a cumplir un año en agosto y ya en este último año también pueden encontrar, vamos, ante la crítica que hizo el canciller Videgaray, yo escribí algo al respecto. Mi muro es abierto, este hermano puede pasar y puede ver. Eso por si acaso me quería poner o sugerir ponerme un saco que no me cabe. Yo soy el primero que ha confrontado al gobierno mexicano por la crueldad. Pero no solamente eso, lo dije en el video pasado. Mucho de la crueldad es patrocinada por los Estados Unidos. Hay convenios con el gobierno de los Estados Unidos. Yo no sé si él, que es tan fan del presidente Donald Trump, se ha enterado de que el presidente Donald Trump, junto con otros líderes en el pasado, siempre han visto que la línea de protección de los Estados Unidos no es la frontera con México. Es ahí donde, hasta ahí donde pueden llegar legalmente, ¿va? Entonces ahí quiere poner su murito. Pero ellos siempre han dicho de que la defensa de los Estados Unidos es la frontera sur de México, ¿verdad? Entonces, pues ahí está el tratado, el convenio este de Mérida, que supuestamente es por la seguridad y si les contara, y un montón de cuestiones. Ahora, el presidente Trump, desde antes de ser presidente, si algo alababa a México era precisamente en cuanto a su posición migratoria, porque el presidente Trump sabía la crueldad con la que maneja México también las cuestiones migratorias. Y ahora, ¿por qué está en contra? Pues le doy un poco de información, ¿verdad? Son cuestiones políticas que parece él no ha investigado. Precisamente por este estira y afloja en la cual se encuentra la diplomacia norteamericana o de los Estados Unidos con la de México, pues se le quiere estar presionando un poco al presidente Trump desde la cooperación que hace México, ¿verdad? El presidente Trump ha dicho que ya ahora que México no está cooperando, cuando inclusive en el debate uno de los candidatos a la presidencia lo dijo claramente: ¿cuántos terroristas de estos países de Medio Oriente que Estados Unidos tiene vetados, cuántos han pasado por la frontera de México a Estados Unidos? Cero. Es decir, que dentro de toda la corrupción, dentro de todo ese trabajo de hacerle el trabajo sucio a Estados Unidos en la frontera sur y evidentemente en los puertos, tanto porque México tiene Pacífico y Atlántico, se ha hecho con mano dura, y tanto que los resultados ahí se ven. ¿Por qué está aflojando México? Precisamente porque las ofensas que ha venido por parte de Donald Trump han pegado en la población, y la población es la que está obligando, porque está claro que al menos el gobierno actual, hombre, lo invitó como si fuera un jefe de gobierno cuando era todavía un candidato. Entonces el mexicano ya está harto, y entonces ahorita se están poniendo las pilas ya cuando van de salida el gobierno de Enrique Peña Nieto, y se está fajando un poquito los pantalones. Entonces le dice, bueno, sigues con esa, pues mira, te vamos a pegar en una parte donde a ti no te gusta.
Vamos abriendo la puertita de la frontera sur y ya no vamos a estar vetando y restringiendo las visas a esos países que se las tenemos que restringir no porque tengamos problemas con ellos, sino porque ustedes tienen problemas con ellos y en cooperación para con ustedes les damos prioridad a ustedes. Son datos que parece que a este apologeta se le están yendo, ¿eh? Se le están un poquito yendo y que matizan la situación al respecto de esto, ¿eh? Entonces, después él empieza a mencionar cuestiones de la investigación del Producto Interno Bruto y de la riqueza de México, porque evidentemente eso es cierto. No recuerdo el autor, pero que decía a México lo han estado robando 500 años y todavía no se lo acaban, ¿va? Porque sabemos que México es una nación bastante rica en recursos. Ahora, él mismo dice, ¿por qué está saliendo esta gente de México y yendo acá a los Estados Unidos? Y él dice que por la corrupción, por la masonería, etcétera. Todo eso ahorita lo voy a tocar. Pero yo no sé si él está enterado. Por eso hay que informarse con mayor profundidad para no dar opiniones bastante simplistas. Básicamente el modelo económico que se ha guiado en México es de un capitalismo salvaje condenado por la Iglesia Católica. De hecho, el que acuñó el término fue Juan Pablo II. A este hermano no cabe duda que lo verán atacando a cualquier iniciativa y a cualquier gobierno socialista y comunista, como yo lo he hecho. Bueno, la misma iglesia lo hace y evidentemente yo como misionero católico lo hago. Pero también lo he hecho con el capitalismo salvaje. Y aquí yo no veo que este apologeta católico y otros líderes católicos que estaban así porque en Colombia casi les llega un sociocomunista y entonces estos líderes católicos, incluyendo algunos sacerdotes, queriendo manipular a la gente, porque es manipulación, yo sé que con un buen propósito, porque sabemos en qué terminan los gobiernos sociocomunistas, pero manipulando, ¿por qué? Porque no han tenido autoridad moral, porque durante el gobierno que se ha ejercido por un capitalismo salvaje, por una visión salvaje del neoliberalismo, pues ellos no han dicho ni pío. Entonces ahí es donde digo, creo que hay un poco de hipocresía. En México todavía no la libramos, ya Colombia la libró, pero en México no. Entonces cuando tú ves que Andrés Manuel López Obrador está a nada de ganar la presidencia y casi le lame las botas a Fidel Castro hace unos días en un discurso, pues tú dices, esto es muy peligroso, pero a la vez escuchas a la gente y te dice, yo entiendo que puede ser algún peligro, yo sé que nos la podemos estar jugando con Andrés Manuel López Obrador, pero entiendes que tenemos años con el pie aquí de capitalistas salvajes, de corruptos. Entonces ahí es donde, y aquí tendremos que preguntar, y precisamente cuando estos capitalistas salvajes están pisando el cuello por años de los más vulnerables y de los más pobres, ¿ha estado la iglesia ahí? ¿Ha estado ahí gente como este apologeta, a lo menos levantando la voz? Entonces, ¿ven por qué puede haber un aspecto de hipocresía en todo este tipo de argumentación? O sea, no me cabe duda de que mucho de la culpa es el gobierno mexicano. Y la manera de cómo se han manejado, ¿qué son? Las mentadas 11 familias, 11 o 13 familias, ahorita no recuerdo el dato, que básicamente son las que son dueñas de México. Muchas de las empresas que él mencionó son pertenecientes a estas familias. Y ese es el fruto del capitalismo salvaje, los ricos más ricos y los pobres más pobres. Entonces, ciertamente, él no puede y no tiene la autoridad moral de criticar esto de México cuando él solamente se ha restringido a criticar los sistemas socialistas y comunistas, como si solamente de socialismo y de comunismo se sufriera. Ahora bien, habla de la masonería, otra cosa. Esto ahora sí, cuando yo le leí, esto es culpa no de Trump ni de Obama, que eso me sorprendió, porque vamos, para que le dé una a Obama buena. Entonces, se la dio indirecta, ¿va? Porque no está diciendo que está bien, pero a lo menos ya le está librando la culpa de los migrantes y todo esto no es ni siquiera de Obama.
Eso, fíjate, a lo menos ya lo estoy un poquito empujando para que sea un poquito más objetivo. Entonces, porque él nunca le iba a sacar una cosa a Obama. Si se le tenía que pegar 3 palazos de más, él se ofrecía para dar 4. ¿Eh? Entonces, y saben que yo no estoy defendiendo a Obama, tengo un montón de material en donde yo lo confronté. Pero bueno, aquí la cuestión está en que mi pregunta sería, hermano, ¿tú sabes de dónde vino la masonería a México? De Estados Unidos. Si vino de Estados Unidos, aunque fue hace bastantes años, entonces si tú, déjeme hacer las matemáticas, si el problema de los migrantes son el gobierno de México, que se maneja prácticamente en un capitalismo salvaje que empobrece a tantos y tú no predicas en contra del capitalismo salvaje, estás ahí siendo un hipócrita. Segundo, estás diciendo que esos gobiernos mexicanos, aunque dices también cubano, masones, ¿te has preguntado de dónde vino la masonería? Ah, pues vino de Estados Unidos. La pregunta sería, a lo menos históricamente, ¿tiene alguna responsabilidad? Si la masonería es la que está provocando esto, ¿alguna responsabilidad puede tener los Estados Unidos? ¿O solamente le dejamos a los masones mexicanos? Y estos masones mexicanos no existen sin haber existido los masones de Estados Unidos. Más aún, yo te preguntaría si sabes el contexto moral de la pérdida de territorio de México y de cómo México también le quitó territorio a Guatemala. Son datos que son interesantes. Ojo, te estoy diciendo el contexto moral. Porque tú estás hablando de cuestiones morales en cuanto a corrupción. Entonces, habría que ver, ¿verdad? Habría que ver qué tan moral fue ese cambalache entre México y Guatemala y entre Estados Unidos y México, ¿verdad? Son cuestiones históricas que parece que se te pasan, al menos por las afirmaciones que has dado. Más aún, mira, tú eres apologeta. Seguramente debes de conocer algo o habrás escuchado de la persecución que tuvo el gobierno mexicano en contra de la Iglesia Católica. ¿Sabes qué papel jugó Estados Unidos en esa persecución? Para ver si tiene algo de responsabilidad en lo que está pasando en México. Más aún, como la Iglesia Católica verdaderamente mostró valentía y ahí están los mártires mexicanos, pues entonces el siguiente round fue infectar a México de sectas protestantes y evangélicas. ¿Sabes de dónde las mandaron? Creo que de Estados Unidos. Detalles que se te pasan, ¿verdad? Detalles que se te pasan. Es muy fácil. Yo no le estoy quitando responsabilidad a la corrupción de los gobernantes, pero si tú me estás diciendo de que hay corrupción, que hay masonería y todo eso, vamos a las raíces verdaderamente. Y vamos a ver si en las raíces no tiene algo de responsabilidad Estados Unidos, ¿no? Y otros países poderosos. Esto es parte de la doctrina social de la Iglesia, que invita a los países poderosos, primero, porque han recibido mucho, que den mucho, porque se le pedirá mucho al que se le debe mucho. Pero segundo, también deja de ver en algunas encíclicas de que estos países poderosos no es que le hagan favor a los pobres, sino un aspecto de justicia, porque por diferentes vertientes han provocado precisamente esa pobreza en comunión evidentemente con autoridades corruptas nativas, ¿verdad? Hay que abrir el panorama, si no caemos en simplismos bastantes estúpidos. Entonces, en fin, la culpa, ojalá que también él pudiera leer un poco lo que implica el pecado social que mencionaba, o las estructuras de pecado social que mencionaba Juan Pablo II, porque en este sentido, él como católico tendría que aceptar que parte del problema cuando se viola la dignidad humana es precisamente nuestros pecados. Lo dije en el video pasado. La Iglesia dice que el primer principio es la dignidad de la vida humana. Pero si verdaderamente se defiende esto, automáticamente el fruto es la defensa del bien común. Cuando tú ves gente defendiendo al no nacido, como él sí lo hace, como yo lo hago también, pero luego ves a este tipo pisoteando principios como el del bien común, el de la solidaridad, el de la subsidiariedad, pues tú dices, pues eso es un mamarracho esta defensa de la vida que está haciendo. Porque es imposible, a lo menos desde el magisterio de la Iglesia, defender bien como se debe defender la vida y pisotear el bien común. Le valdría bien informarse un poco al respecto, ¿no? Entonces, hermanos,
hay que empezar a tocar la parte de las soluciones, Y aquí es lo que se le pasa. Como él está más enfocado en defender a su semidios Trump, y que, le vuelvo a decir, el que tú le condenes lo que Trump hace mal, no te quita de que lo sigas apoyando. Mi postura siempre ha sido, tanto con Trump como con Obama, como con cualquiera, hay que aplaudir lo aplaudible y condenar lo condenable. Es lo que nos invita nuestro Señor. Digan sí cuando es sí y digan no cuando es no. Lo que viene fuera de esto viene del maligno. Pero como él está enfocado en esto, le vale un pepino. Fíjate, pone en el centro su visión política, su visión, no la de la iglesia, su visión, su político, que en este caso es Donald Trump, y lo pone en el centro. Y entonces en automático en las periferias quedan verdaderamente a los que tendríamos que poner, que son a los vulnerables. Y entonces, ¿qué dice la iglesia? Mira, si tú vas a África y ves a una persona que está tirada ya muriéndose de hambre, la caridad te tiene que llevar a darle lo esencial, como es el pan y el agua. Independientemente si él se está muriendo de hambre porque ha sido un flojo y un haragán. Los padres de la iglesia lo decían. Si el pobre es reprensible, hay que reprenderlo. Pero si ni siquiera reacciona a nuestra reprensión y sigue de haragán, no lo dejes morir de hambre. Las cuestiones necesarias, básicas, que son inherentes a la dignidad humana, nadie puede decir, y menos un católico, es su bronca, es un haragán. Nosotros no provocamos su pobreza, lo provocó el presidente mexicano. Lo provocó el dictador comunista X. Un católico no se puede esconder atrás de este tipo de argumentación. Este hermano, independientemente, ya después vemos las raíces, pero independiente se está muriendo de hambre, hay que darle la ayuda. Esa es la actitud católica. Acto seguido, toma un poco de fuerza y le das el pan, pero ya no se lo das en la boca, porque a lo menos ya puede agarrar la cuchara. Y después lo enseñas a hacer el pan. Y después implementa la parte de la solidaridad y de la subsidiariedad. Y entonces lo ayudas, no sé, a que genere su propia panadería y a que dé trabajos justos y salarios justos. La iglesia comienza desde lo más básico hasta lo más alto, que es llevar a los pobres a la adoración del único Dios. Entonces, en este sentido, vemos que anda mal la lógica tuya, hermano. Porque por defender tus posturas y tu visión, se te olvidan los que tienen que estar en el centro. Que el centro es la persona humana y su dignidad. Y se está violando y tú no estás diciendo nada. Más aún, con tu ejemplito, que es una asquerosidad de lo de la moto, te mofas de ese sufrimiento. Y lanzas todavía la culpa sobre las espaldas de esos hermanos. Tienes tiempo para poder ver el Producto Interno Bruto de México y no tienes tiempo para escuchar a estos hermanos. O si los estás escuchando, discúlpame, tienes un corazón totalmente hecho piedra. Porque parece que escucharlos no te provocan automáticamente la compasión. Te tocará alguna cuestión de lástima, pero nosotros estamos llamados a ser compasivos. Compasión de griego, compatire, sufrir con. Tú estás cerrado al diálogo, pero te voy a hacer una invitación, quizá con esto te da un poquito menos de miedo. ¿Qué tal si organizamos, a lo menos virtualmente, porque en persona va a ser un poco complicado, algún tipo de reunión con líderes de evangelización, laicos y consagrados que trabajan sobre todo en Internet para que hablemos del tema? Porque para mí, yo no me voy a callar, para mí me parece sumamente grave que gente con el liderazgo como el que tú tienes esté inyectando a la gente un tipo de visión que no es el de la iglesia. Yo todavía te doy el beneficio de la duda de que sea por ignorancia, porque si conoces verdaderamente la doctrina social de la iglesia y estás hablando así y te estás comportando como tú te estás comportando, pues ahí estamos hablando de un cínico, de un hipócrita. Y que quede claro, no es contra ti. Yo oro por tu persona y bien lo sabes. Es porque un católico tiene la
opción preferencial, no exclusiva, que es la parte que se equivoca la teología de la liberación, pero la opción preferencial por los pobres. Y tú la preferencia se la estás dando a Trump, tu preferencia se la das a una visión política, tu preferencia se la das a tu propia persona y no a los vulnerables, que es lo que te está pidiendo Dios, a ti y a mí. Si aceptas, me dejas saber. Dios te bendiga.